Génesis capítulo 1, dice la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz del abismo. Versículo 3. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios, hermanos? Y fue la luz. Y vio Dios, de ahí vamos a estar partiendo, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Quisiera decirle que hemos estado analizando el libro de Génesis. Es impresionante la profundidad que hay, porque es el libro de los principios. Diga conmigo: principios. Principios. Me ha llamado la atención muchas cosas. La semana pasada yo mencioné que en el libro de los principios se nos dice que existe un vínculo entre la palabra y el Espíritu, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Dice: y luego dijo Dios, y cuando Dios dijo, entonces el Espíritu de Dios empezó a traer orden. Estuvimos hablando un poco sobre eso. Oro para que el Espíritu de Dios tome esta palabra y traiga a tu vida, oye, y a tu familia y a tu mundo traiga orden. Si dijo Dios, sea la luz, eso es lo que la escritura habla. Entonces dice: hubo luz, y vio Dios que la luz era buena. Y en el versículo 5 dice específicamente, dice así textualmente: y llamó Dios, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y dice en el versículo anterior, dijo: y vio Dios que la luz era buena. Versículo 4, en otras palabras, vio que lo que había hecho el Señor era bueno. Por lo tanto, cuando estamos hablando del siguiente principio, que es importante para traer orden a nuestra vida, porque yo dije la semana pasada que el mundo existente en aquel entonces, oye, estaba en caos, y Dios empezó a traer un orden, pero que en ocasiones la vida de nosotros, la vida de las personas, oye, se encuentran en caos por causa del pecado, de situaciones que agobian y oprimen la vida de los matrimonios y las personas. El cuarto principio que estamos expresando entonces, para traer, oye, para ordenar tu mundo es necesario, es vital establecer prioridades. Cuando usted analiza el texto, y dijo Dios sea la luz, permítame decirle entonces, oye, que antes de que pusiera al hombre, Dios estableció, oye, luz, antes de que era necesario para que fueran sustentados, si pudiéramos decir así de manera natural, todo lo existente, el reino vegetal, el reino animal. Amados hermanos, que primero que nada hubiera luz y hubiera tierra. Y podemos decir entonces que Dios es sabio y que Dios tiene prioridades, y eso es lo que me interesa. Yo quisiera decirle que por lo tanto en esa creación se establecen prioridades para sustentar lo que sería posteriormente creado. Dios, se puede decir que trajo solución a la oscuridad. Debemos nosotros de pensar qué es lo que hace falta, oye, y debemos de plantearnos qué es lo que hace falta en nuestra vida, y qué es lo que sea necesario. Vamos a establecer entonces prioridades en nuestra vida. Permítame decirle: quien no establece prioridades, aquellas personas, entonces ellos no van a avanzar. Se puede decir que las personas que no ponen prioridades claras en su vida se entretienen con cosas insignificantes. Permítame, vamos a pensar cada uno de nosotros qué es lo más importante entonces en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestro ministerio, en cada uno de los aspectos en lo particular. Pero cuando nosotros hablamos del hombre, quisiera decirle: quien no establece prioridades no avanza. Cuando nosotros hablamos de prioridades en la vida del hombre, y como creyentes, primero que nada, en la parte superior derecha tenemos la palabra, y podemos decir que como creyentes debemos, nuestra prioridad, lo primero en nuestra vida tendrá que ser Dios. A ver, diga: Dios es primero. Eso es importante.
Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. En otras palabras, cuando nosotros establecemos prioridades en nuestra fe, cuando la palabra es importante, cuando Dios es importante, cuando las cosas de Dios tienen un lugar relevante y no un lugar secundario en nuestra vida, entonces Dios nos ayuda y nos bendice en las diferentes áreas de nuestra vida. La vida del hombre se compone de familia, la vida del hombre se compone de un trabajo, la vida del hombre se compone de relaciones, de entretenimientos, de escuela, de profesión, de lo que usted quiera. Pero vuelvo al punto, cuando nosotros ponemos a Dios como primer lugar, y de hecho el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios tiene que ser número uno en mi vida. El número dos en mi vida, la segunda prioridad básica, elemental, hermanos, tendrá que ser mi familia. Levante la mano y diga: gracias a Dios por mi familia. Cuando nosotros no entendemos esto, amados hermanos, perdemos el equilibrio y podemos perder hasta nuestra familia. Hay personas que no tienen como prioridad su casa, su base, su familia, hermanos, y hay personas que se dedican a trabajar arduamente, y no estoy diciendo creo que han alterado el orden de prioridades. En otras palabras, hay personas que tienen más tiempo para sus amistades y para sus recreaciones que para su familia, y ese es un grave error. Estamos diciendo que es primero Dios. Segundo, mi familia tiene que ser edificada, tengo que tener tiempo, y un tiempo especial, un tiempo de calidad, un tiempo en el que soy edificado, un tiempo en el que me comunico, un tiempo en el que abrazo, un tiempo en el que tengo, ocasión de dialogar con mis hijos, no solamente de estar juntos, de comunicarme con mi esposa, los que somos casados, o con mi esposo. Esto debe estar muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítame decirle, vuelvo al punto: primero es Dios, segundo es nuestra familia, tercero nuestro trabajo. Tenemos compromisos laborales, tenemos que ser responsables, y si somos empleados, y si somos supervisores o somos gerentes, pues somos personas, que podremos dar testimonio de nuestra fe por causa de nuestra diligencia, y no dar testimonio por causa de ser personas que no trabajamos. En otras palabras, estoy diciendo que vamos a echarle ganas y a trabajar arduamente para que el nombre del Señor sea glorificado. Qué importante es que seamos conocidos por unas personas que aman a Dios, que sirven a Dios, que son esforzadas, que aman su familia, que edifican su casa, que caminan en los principios de la palabra, que inspiran sus generaciones. Que seamos usted y yo, hermanos, conocidos entonces por personas de fe, más que por personas que estamos famosas o estamos demasiado ocupadas. Quisiera comentar entonces, si lo que tú estás haciendo en este momento dentro de unos años no es relevante, entonces creo que estás desperdiciando mucho de tu tiempo, y es importante que examines tu lista de prioridades. Estamos comenzando el año y debemos de sentarnos y analizar lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Segunda verdad, volvemos al punto: hay que saber distinguir entre las cosas urgentes y las importantes. Hay veces, hermanos, las urgentes no son tan importantes. Démosle prioridad a las cosas que son importantes, a las que sostienen, a las que edifican, a las que nos llevan mucho más allá de donde nos encontramos hoy. Quinto principio: para ordenar tu mundo es vital establecer diferencia entre luz y tinieblas. Y quisiera ir nuevamente al versículo 4. Dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y luego dice en el versículo 5: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. En otras palabras, vio Dios que la luz era buena, dice, y determinó y lo llamó por su nombre, luz. Separó la luz de las tinieblas. Considere esta verdad desde el punto de vista bíblico, pero también considere desde el punto de vista teológico más allá. Cuando en la escritura, hermanos, se habla de tinieblas, se habla de oscuridad, se habla de maldad, se habla de tristeza, se habla de depresión,
Y permítame decirle, cuando le estoy hablando, que es importante que tengamos un concepto teológico claro y bueno. Podemos decir entonces que cuando hablamos de tinieblas, oye, las tinieblas provocan atmósferas de maldad en la vida de los hombres y en las familias. Desolación, miseria, opresión y todas esas cosas. Por lo tanto, la luz es un efecto de una realidad que proviene de Dios. Dios es luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas. ¿No andará en qué? En tinieblas. Entonces, Dios desde el principio definió con claridad: esto es luz y esto es tinieblas. Permítame decirle, oye, que si nosotros apagáramos la luz artificial que tenemos, oye, y se prende una pequeña luz en este santuario, va a ser la diferencia y podrá alumbrar aunque sea un poco. Fíjese que es interesante esto. Estamos hablando de que Dios habló muy claramente. Después de la caída del hombre, el hombre estuvo sujeto a servidumbre y estuvo bajo el yugo de las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas en el sentido espiritual, hablamos que Satanás es el rey de las tinieblas, el señor de la oscuridad, el que viene a hurtar, matar y destruir, y esto es una realidad. Permítame decirle que las personas que están en esa condición, oye, se define como ignorancia, se define como idolatría, se define como cosas adversas que controlan su mente y su pensamiento. La Biblia dice que antes de nosotros conocer a Cristo, hermanos, antes de nosotros de conocer a Cristo, esta era la realidad. Los hombres que no conocen a Cristo lo amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que ellos se movían en ese ámbito, que nosotros vivíamos en ese ámbito, que nosotros mentíamos, éramos dados a robar, éramos dados a cometer cosas ilícitas, que en ese ámbito los hombres adulteran, que en ese ámbito los hombres codician, que en ese ámbito los hombres roban, que en ese ámbito los hombres matan. En otras palabras, que en ese ámbito hay un pensamiento y una forma de actuar con violencia, con ira y con todas esas cosas. Cuando hablamos de eso, y tan solo es que usted vea los periódicos que están circulando, y se dará cuenta que en este mundo existen tinieblas espirituales, opresión, tinieblas sociales, que existen mentes que están entenebrecidas, que existe cautividad, que existe odio, que existe rencor, que existen divorcios, que existe opresión, que existe hambre. Oye, pero Jesús ha venido para librar a ese pueblo y sacarlos de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros éramos ciudadanos de ese reino, mas damos gracias al Señor Jesús que hemos sido librados. Y si es así, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Si alguien en el trabajo, por ejemplo, no quiere robar o no quiere hacerse partícipe de algo ilícito, oye, le van a decir: oye, pues ¿qué te pasa? ¿No sabes que esto es parte de la comisión, esto es parte del ambiente? Y en otras palabras, y hasta existen dichos, ¿no? Que el que no tranza no avanza, y eso es mentira, es antibíblico. Pero ese es el punto, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Por eso es que hoy estamos viendo tanta presión social, oye, que trae presión sobre nuestros jóvenes, aún hasta en los valores, vamos, aún hasta posiciones que son contrarias y aberraciones, que los hombres han dejado el uso natural y que se han encendido en pasiones, en homosexualismo, en lesbianismo, en orgías y toda clase de pensamiento que para ellos, hermanos, oye, en otras palabras, lo malo es bueno. Y dicen: disfrutemos de la vida, disfrutemos de la juventud, disfrutemos lo que tenemos al alcance. Que cuando estoy diciendo para ordenar tu mundo, es vital establecer diferencia entre la luz y las tinieblas. Y le voy a decir cuál es el problema. El problema es que, muchos de nosotros hemos sido arrancados, hemos sido trasladados, ahorita lo voy a decir, del reino de maldad, de pecado, de opresión. Pero de pronto nosotros estamos volteando a ver las tinieblas, la oscuridad, nuestra antigua forma de pensar, nuestra antigua forma de vivir. Permítame decirle que si nosotros no establecemos diferencia entre luz y tinieblas, vamos a estar retrocediendo constantemente en la fe.
Si nosotros, hermanos, no establecemos o no captamos la diferencia que existe, porque es abismal, oscuridad y tinieblas son polos opuestos, entonces vamos a tener muchos tropiezos y de pronto vamos a ver a aquella persona que comenzó bien, nuevamente lo vemos en drogas, nuevamente lo vemos haciendo cosas ilícitas, nuevamente lo vemos emborrachándose y haciendo lo que no conviene. Y termina diciendo el texto que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. De ese lugar, amados hermanos, de ese posicionamiento de tinieblas, de oscuridad en la que usted y yo vivíamos, es precisamente que Él rescató nuestra alma. Levante su mano y diga: gracias a Dios por su salvación. Si usted está agradecido, dígalo así con todo su corazón: gracias Dios. Así es. Porque algunos de nosotros vivíamos en tan densas tinieblas, hermano, era tan triste esa vida de opresión, de ceguera, de oscuridad. Pero dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, dice Colosenses capítulo 1 versículo 13: porque Él nos libró del dominio de la potestad de las tinieblas. No solamente nos libró de esa potestad y de ese reino, sino que nos trasladó, diga, me llevó a su reino. Y el reino de Dios es luz, y el reino de Dios es justicia, y el reino de Dios es paz, y el reino de Dios es alegría, y el reino de Dios es salvación, y el reino de Dios es agradecimiento. Oye, y el reino de Dios hay alabanza. Sea su nombre glorificado para siempre, mis hermanos. Así es. Dice Primera de Pedro que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Eso es lo que dice. Dice la segunda parte: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El día de ayer en la reunión de varones teníamos un testimonio muy impresionante. Un hombre que había perdido la dignidad, había perdido la familia, había perdido todo en la vida. Como, oye, en medio de esa densa oscuridad, Dios se hace presente. Digo, Dios hace presente. Dios llega a tiempo. Dios es bueno. Dios salva. Dios rescata. Dios te quiere levantar en este día. De eso estoy seguro, plenamente seguro. El punto aquí, hermanos, es que debemos de tener una clara conciencia y saber diferenciar entre lo que es luz y tinieblas. Y el Señor dice que tu luz no se vayan a convertir en tinieblas. O lo que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que la luz ninguna comunión tiene con las tinieblas. En otras palabras, que la luz y las tinieblas no se mezclan, hermanos, y se hace un grisecito cristiano. Se lo voy a repetir otra vez. Eso es lo que dice la Escritura, que la luz ninguna comunión, ningún vínculo tiene con las tinieblas. Quisiera que fuera conmigo a Efesios capítulo 5 versículo 11. Examine este texto. Dice, porque algunos dicen: pues a mí yo tengo amigos, hermano, yo tengo una vida social, yo tengo compromisos. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. ¿No somos de dónde? Del mundo. Fíjese lo que está diciendo: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice reprenderlas. En otras palabras, de ninguna manera te goces con los que hacen estas cosas. En ocasiones hay gente que empieza a platicarnos de sus logros. Eso se da mucho entre los varones, en las pláticas de los varones machos. Oye, que se ponen a platicar ahí en la línea: no, mira, ya ahora ando con esto, y ando con aquella chica, ando con aquella mujer. Y empiezan a lograr a sentarse a platicar de sus conquistas, de sus adulterios, de sus borracheras. Ya anoche duramos hasta tales horas de la noche. Y hay veces están los cristianos ahí embelesados y diciendo: ay, qué padre. Bueno, escúcheme, fíjese. La Biblia dice: no seas partícipe en eso. Guarda tu corazón, guarda tus oídos. Oye, porque yo sé que la fe viene por el oír, pero también la decepción, la tentación. No te hagas partícipe. No te quiero decir que seas una persona
huraña, no te quieres, que seas una persona amable, pero que seas firmes, que tus convicciones demuestren que eres un hijo de luz, que caminas en integridad, que la luz y la gracia de Dios esté en tu vida. Oye, porque la salvación se tiene que expresar. Dice que nosotros somos la luz del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. No nos confundamos, hermanos. Volvamos al punto entonces. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Hay una distinción muy clara. Oye, en la luz hay claridad, en las tinieblas confusión. En la luz hay claridad, en las tinieblas confusión. En la luz hay paz, hermanos. En las tinieblas hay zozobra. En la luz hay dirección, en las tinieblas hay tropiezo. En la luz hay fe y confianza, en las tinieblas hay duda y temor. En la luz hay vida, en las tinieblas hay muerte. En la luz hay abundancia, en las tinieblas escasez. Quiero que veas este texto que se me hizo muy impresionante. Deuteronomio capítulo 28, versículo 29. Fíjate, a mediodía como palpa el ciego. ¿Como palpa quién? El que no ve. En la oscuridad, y no serás prosperado. Habla de los que habitan en tinieblas, y no serás prosperados. Dice, en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien, dice, te salve. Yo sé que eso es parte de la maldición por no creer y no practicar la verdad de la palabra. Oye, que es lo contrario a la luz, si se puede decir. Por lo tanto, estamos diciendo que en la luz hay una relación, le adoramos, le servimos, y en las tinieblas solo existe una religión. Estoy diciendo que en la luz hay bienestar y paz, y en las tinieblas hay desolación. No se puede dormir. En Cristo somos bendecidos, nos acostamos en paz, tenemos paz en nuestros sueños, tenemos paz en nuestro corazón. Sea su nombre glorificado. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso? Sea su nombre exaltado. ¿Por qué yo toco estos temas? Porque en ocasiones muchos de nosotros salimos de una vida equivocada, y por no saber distinguir entre la luz y las tinieblas tropezamos en la vida, y esos tropiezos cómo duelen. Volvemos al punto. Para ordenar tu mundo, yo te invito para que te retires lo más posible de las tinieblas. Vamos, que enciendas la luz del evangelio, de la salvación, de la gracia sobre tu vida. Por lo tanto, para ordenar, tercer principio, y estamos hablando del sexto, existe por lo tanto una diferencia entre luz y tinieblas. Para ordenar tu vida, sexto principio, es vital poner límites. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Vamos a ir a la escritura nuevamente, al libro de Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1. Y te vas a sorprender. Mientras estudiaba la palabra, me llamó mucho la atención lo que dijo Dios en el versículo 5, 1:5. Fíjate lo que Dios dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y luego dice: y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 5. Fue la tarde y la mañana del primer día. Versículo 8 dice: fue la tarde y la mañana del segundo día. Versículo 13: fue la tarde y la mañana del tercer día. Versículo 19: fue la tarde y la mañana, oye, del cuarto día. Versículo 23: fue la tarde y la mañana del quinto día. Y así va diciendo. A cada día y a cada noche Dios puso límites. Diga conmigo: Dios es Dios de límites. Ahorita lo va a entender. Dios estableció para cada día un límite y para cada noche un límite. Yo sé que en verano, hermanos, aquí los días son más largos. En verano, vamos, y las noches más cortas. Y en invierno, pues al revés, las noches son más largas y los días son más cortos. Pero de cualquier manera hay un límite. Salmo 74, versículo 17. Fíjese que Dios puso límite a su creación. Esto es lo impresionante. Dios es un Dios de límites, y debemos de entender esto claramente. Salmo 74, versículo 17. Tú fijaste todos los términos. Otra versión dice: los límites de la tierra, el verano, el invierno, tú los formaste. Está diciendo, puso límites a las estaciones del año. Ordenó el otoño, el invierno, la primavera y el verano. En otras palabras, Dios puso límites también sobre los mares. Job capítulo 38, versículo 8. Puso límites
al mar diciendo: quien cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, y le dijo: hasta aquí llegas. Sé que existen leyes naturales. Tal vez alguien pueda decir: bueno, es que existen leyes que nos rigen, oye, que existen latitudes, pero ¿quién fue el que creó todas estas cosas? Levante su mano y diga: Dios es poderoso. Aun cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén y que le dio aquel lugar tan bello, tan hermoso, hermanos, le puso límites. Le dijo: podrás comer y disfrutar de todo lo que te he puesto, una mesa amplia, una abundancia, una variedad. Y le dijo: pero de este árbol que está en medio del huerto no comerás. ¿Qué le dijo? ¿Y qué crees? La hermana Eva fue convencida por la serpiente y le dijo: come de ese árbol, de ese fruto, porque Dios sabe. Y la convence, y ella, vamos, prueba del fruto que se le estaba prohibido, convence a Adán. Y por esa situación de desobediencia, por rebasar los límites establecidos, fueron echados, hermanos, del huerto. Vuelvo al punto: cada cultura y cada familia establece sus propios límites, pudiéramos decirlo de esa manera. Tal vez en el mundo físico es fácil poder ver los límites que se establecen en las fronteras, en las carreteras, con señales de velocidad o qué sé yo, o que nos advierten de peligros. Pero también en el aspecto moral, oye, las personas tratan de poner límites, y estos límites dicen quiénes son ellos. Pero cuando hablamos de que cada cultura y familia establece sus propios límites en base a sus propios intereses, eso es interesante. Pero también cada familia establece sus propios límites en su casa. Y si usted no tiene límites en su casa, nunca va a poder ordenar su mundo. Si en su casa el hombre, imagínese un hombre que se levante un lunes en la mañana. ¿Mañana es qué? ¿Mañana qué es? ¿Lunes o martes? Lunes. Bueno, mañana no se chambea, ¿verdad? Imagínese que se levante un varón aquí de la iglesia y diga: ¿saben qué? Ya no tengo ganas de ir a trabajar y no voy. Y luego la hermana va a decir, la esposa va a decir: pues yo no tengo ganas de cocinar, ni de planchar, ni nada de esas cosas. Y los hijos van a decir: yo no tengo ganas de ir a la escuela, de estudiar. Es más, aquí todos nos quedamos a dormir. ¿Qué les parece? Está suave la idea. ¡Wow! Un día, pero una semana, eso se vuelve un caos. ¿Te imaginas una casa sin limpiarse los pisos? ¿Te imaginas a los chavos ahí las 24 horas viendo la televisión con papitas, churritos, oye, chile curtido arriba de los sillones, y que cada quien hace lo que le da la gana, aunque hay uno que otro que hace lo que le da la gana? Digan: ¡ay de mí! Porque los papás no pusieron límites. Hay niños, oye, que se sienten en la mesa, que suben los pies a la pared. Hay niños que caminan por el techo así al revés. Fenómenos, y no están enchamucados ni exorcizados. Y la mamá dice: mira qué bonito. Tienes un pequeño monstruo que te va a dar problemas. Si no pones límites a tus hijos, te va a dar problemas en la vida, te va a traer malas calificaciones, te va a dar dolores de cabeza. Oye, si no tienes límites claros en tu relación matrimonial, eso va a ser un caos. Se va a hundir ese barco. A ver, levante la mano y diga: pastor, lo perdono. Estamos hablando que cada cultura y cada familia establece sus propios límites. ¿Te imaginas? Donde una casa donde no hubiera límites, que cada quien llegaba a la hora que fuera la gana y se levantara a la que hora que se fuera, que tuvieran en gana, y que se levantaran a la 1 y dijeran: dame desayunar. ¿Qué es eso? A ver, levante la mano y diga: pastor, lo perdono. Mire, la juventud en términos generales y la adolescencia tienden a ser desafiante a los límites. No les gustan las restricciones. Esa es la realidad. Y siempre están viendo a ver hasta dónde se les permite, hasta dónde llegar. Esta semana fui testigo de un incidente que me acordé de mis hijas cuando estaban en la casa.
estaba un grupo de hermanas conviviendo, comiendo, y era hora de que iban a servir. Se levantó una de las jóvenes y le dijo a su mamá, y yo estaba enseguida, y le dice: mamá, dijo, quiero ir a ver a no sé quién, dame 15 minutos. Y la mamá le dijo: te voy a dar 10, te viene rapidito. Y luego decía: no, 15. Y le decía: te voy a dar 10, no, 15. Decía la chica, ya grandonona, ¿eh? Y dijo la mamá: está bien, te doy 15. ¿Cuántos que agarró? 20. A ver, ponga la mano al que está enseguida. Se me hace que a alguien le están hablando. Pero los creyentes debemos de tener límites claros en nuestra palabra. Nosotros no vamos con la cultura ni con el pensamiento, es más, ni con el pensamiento modernista. Permítame decirle, hermanos, que la Biblia marca parámetros muy claros, cómo debe ser nuestro caminar, nuestro conducir, nuestras relaciones personales, cómo debe de ser nuestro hablar, cómo debe de ser, hermanos, nuestra forma de pensar. La Biblia lo establece claramente. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino es lo que Dios dice. Diga: es lo que Dios dice. Tenemos que ser conformados al pensamiento de la palabra, así de sencillo. Permítame entonces decirle, hermanos, que Dios es claro en su palabra, en Él no hay ambigüedades. Que nosotros en algún momento dado queramos agarrar un texto, torcerlo, interpretarlo como nos da la gana, haciendo una exégesis errónea, entonces esa es nuestra responsabilidad y nuestro error y nuestro tropiezo, y aún hasta nuestra condenación. Pero en la Escritura encontramos que los creyentes tenemos límites claros en su palabra. Dios le habla a los hombres, Dios le habla a las mujeres. Efesios capítulo 6, Dios le habla a los hijos, Dios le habla de los padres a los hijos, cómo debemos de conducirnos. Estoy diciendo entonces que en la fe los límites son reales, claros. Los cristianos estamos sometidos bajo el principio de su palabra. Es más, fíjese que cuando Dios empezó a relacionarse con el hombre, el Dios eterno, poderoso, el que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, hermanos, Él puso límites en esa relación. Y yo le quiero decir que la realidad es que el Señor le dice al hombre en los 10 mandamientos, y le dice cómo sería su relación: no tomarás mi nombre en vano. En otras palabras, Éxodo capítulo 20, versículo 7. No jurarás. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A mí solo me servirás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Y luego también le dice en la relación con su prójimo: no codiciarás ni la casa, ni el burro, ni la mujer, ni la televisión, ni el teléfono, oye, ni el carro que trae tu hermano, porque ya Dios tiene su propia bendición para cada familia. Y estamos diciendo que Dios es bueno. Está diciendo: no seas envidioso. Eso es lo que le está diciendo. Cuida tu corazón. Y algunos ven los mandamientos solo como condicionantes, pero cuando tú ves hasta los 10 mandamientos, no solo nos condicionan, sino que nos direccionan. Porque Dios no quiere que tengamos tropiezos, que tengamos descalabros, sino que vivamos una vida en abundancia. ¿Cuántos quieren vivir una vida en abundancia? Consideremos pues seriamente lo que Dios dice en su palabra. Y Él nos dice: es importante que tú me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Te imaginas un varón amando a Dios con todo su punch, con toda su fuerza, con toda su mente centrada, diciéndole: a tu nombre sea la gloria? Dios es bueno, pero también es para las mujeres. Es necesario entonces establecer límites, y Dios es Dios de límites claros en nuestra vida. Límites claros en cuanto a mi alimentación, límites claros en cuanto a mi relación con mi esposa, límites claros en cuanto a la relación con hermanos y amigos, límites claros en el noviazgo. Algunos piensan que porque ya son novios se tratan casi como esposos. Decía la abuelita de mi esposa: no los oigo platicar, mis hijos estaban en la banquita afuera. Escúcheme lo que le voy a decir. Mire, es que hay veces nosotros no diferenciamos entre la luz y las tinieblas y no ponemos límites en las relaciones personales, y aún en las relaciones de noviazgo, hermanos. En nuestras relaciones, hermanos, tendremos que ser claros. Tenemos que poner límites en nuestras relaciones.
Si como cristianos no existe límites, entonces seremos un caos en todos los sentidos. Si alguien traspasa sus límites como persona, oye, alguien traspasa tus límites como persona, debes de marcarle el orden. Y ahí va otro para los jóvenes, porque hay muchachos abusones, manos largas, que dejan caer la mano a ver qué agarra, que quieren llevárselo al oscurito y no te van a enseñar un corito. A ver, levante la mano y diga: gracias Dios porque tú me adviertes. Ay, ay, ay. Le digo una cosa: hay personas que emocionalmente no han puesto límites y están en serios problemas en su vida personal. Hay hombres casados que no han puesto límites en sus emociones, ni en sus sentimientos, ni en sus pláticas, y se están enganchando constantemente en relaciones que no son convenientes. Es más, lo único que les falta ya, hermanos, es llegar al lecho conyugal de otra persona, pero lo demás ya se dio. Coquetos, insinuadores, echan flores y lo demás. Señora, hermana, usted que trabaje, usted es importante en algún lugar, en alguna maquila, usted debe marcar límites claros en su vida. Primero que nada, soy cristiana. Segundo, soy casada. Tercero, hoy amo a mi esposo aunque esté chato y esté feo. Aleluya. Algunas se alegraron. Yo le dije que le iba a bendecir esta plática. Permítame decirle que cuando tú no tienes límites claros en tu vida, va a ser muy peligroso. Un cristiano que no tiene límites claros en su vida, hermano, se va a estar resbalando constantemente. Va a estar cayendo, se va a estar tropezando, va a estar volviendo a las drogas, va a estar, oye, va a estar chiflando cancioncillas ahí. Se le van a ir los ojos. Vamos, quien no tiene límites claros en su vida es peligroso. Vamos, el que no tiene límites claros en su vida, entonces, oye, terminará fornicando. El que no tiene límites claros en su moral terminará haciendo lo indebido. El empresario que no tiene límites claros terminará en bancarrota porque no supo detener las circunstancias ni las cosas equivocadas. El matrimonio que no pone límites claros termina entonces herido y divorciado. Fíjese, cuando el hombre no pone claros límites en su matrimonio, cómo lastiman a los hijos y cómo lastiman a su cónyuge. Qué impresionante es que el creyente que no pone límites claros termina entonces simple y sencillamente pecando. Padres que no ponen límites a sus hijos terminan, oye, creando muchachos indisciplinados. Padres que abusan de los hijos terminan marcando la vida de sus hijos. Terminan con heridas profundas. Tener límites claros en mi vida, permítame decirle que me protegen. Los límites son como los barandales, son como las vallas, me protegen. Oye, permíteme decirte, ya lo dije, las personas que no establecen límites claros van a tropezar, van a tener sufrimiento, van a fracasar. Pero aquel que establece límites claros en su vida va a ser bendecido, va a tener éxitos. Porque simple y sencillamente va más allá de la moral, del pensamiento contemporáneo, sino que incluye a Dios en su vida y le dice: Dios, ayúdame. Sé que mientras yo estoy hablando esto, algunos de nosotros hemos sido confrontados, porque en algún momento dado, hermanos, no hemos sido muy claros en muchos aspectos de nuestra vida, en nuestras relaciones. Sé que nuestros jóvenes están bajo mucha presión en las escuelas. Yo te digo a ti, no cedas, no te dejes vencer por lo malo, no comprometas tu testimonio ni tus principios. Guarda tu corazón. Si en el pasado fuiste una persona que cometiste o que fornicaste, que tuviste relaciones sexuales antes, qué sé yo, dile: Dios, dame pureza de corazón. A los hombres, dígale: Dios, pon pureza en mis ojos, en mi corazón.
Dame un corazón limpio, Dios, que pueda servirte, que pueda adorarte. Permítame decirle en relación a esto: nuestros límites deberán de ser lo suficientemente fuertes para dejar afuera el pecado. Porque todos, de una u otra manera, hermanos, tenemos presiones que vienen de afuera. Tenemos presiones que vienen aún hasta del mismo infierno. Que nosotros tengamos, hermanos, entonces límites, vallas protectoras en nuestro matrimonio, en nuestra vida de juventud, que sean fuertes, que nos sostengan. Oye, no que vayamos por encima de la corriente, que vayamos por encima de las circunstancias, que nos elevemos por encima de las tormentas, que vivamos por encima del estándar que vive el mundo, que seamos diferentes, que se vea la luz de Cristo, que oye, que pueda ver el mundo, oye, que Cristo está en nuestras vidas y que podamos testificar de su grandeza y de su poder, porque Dios es real. ¿Quiere ponerse de pie, por favor?